Buenas tardes, hermanos. Si abren sus Biblias en Mateo 25 y vamos a leer el versículo 34 y 41 únicamente. Mateo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios soberano y todopoderoso, y que por medio de tu santa voluntad y tu decreto, Señor, tú has ordenado y preordenado todas las cosas, Señor. Y Padre, cuando estudiamos esta doctrina, especialmente con respecto a la salvación de tus criaturas, Señor, nos puede parecer chocante. Pero te pido, Señor, que ahora mediante el estudio, mediante tu palabra, Señor, nos traigas claridad, Señor, y veamos la bendición que hay en ella, Señor. Lo grande de tu salvación, Señor. Y también veamos y reconozcamos lo grande de nuestra pecaminosidad, Señor. Y lo profundo de ella. Pero que por tu misericordia es que hoy estamos aquí escuchando tu palabra, llenándonos de tu palabra, alimentando el Espíritu, para que llevemos fruto por medio de tu palabra y del ser edificados por tu Santo Espíritu. Bendice este tiempo, bendice tu palabra y bendice a tu pueblo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, continuaremos con nuestro estudio hoy de la confesión. Y hace 15 días estudiamos el decreto de Dios y vimos que nada condiciona su decreto, ya que Él ha decretado conforme a su propia voluntad, que es santísima y sapientísima. Y vimos que esto se prueba primero porque no había nadie cuando Dios decretó, de tal manera que Dios no fue condicionado ni tomó consideración de nada cuando decretó todas las cosas. Y segundo, vimos también que mucho menos nadie aconsejó a Dios cuando Él decretó, como dice Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Así vimos como el párrafo 2, no sé si tengan en sus confesiones, ¿ya están? Vimos cómo el párrafo 2 empieza afirmando la presciencia de Dios, o dicho de otra manera, su anticipado conocimiento absoluto de todo. Noten cómo dice el párrafo 2 que vimos hace 15 días. Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer. Y vimos 1 Samuel, capítulo 23, versículo 11 y 12, donde vemos el anticipado conocimiento de todas las cosas, tanto las posibles como las reales. Y en este pasaje nos muestra cómo Dios le revela a David lo que pasaría. David se acerca a consultar a Dios por los medios de gracia que Dios había ordenado, ¿no? En oración, y segundo por medio del sacerdote Abiatar. Y él le pregunta: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. Es decir, que David le preguntó a Jehová acerca de lo que iba a suceder específicamente. David estaba siendo perseguido por Saúl, que estaba planeando hacerle daño.
Y Jehová le responde, sí descenderá y sí te entregará. Así vimos que esta escritura nos muestra cómo Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, tal como dice la confesión. Pero también la confesión agrega, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Es decir, que su decreto no depende de su presciencia o de su conocimiento previo, sino que su preconocimiento es correspondiente, escuchen, a su decreto. Es decir, que Él sabe lo que va a suceder porque Él lo ha decretado. Por eso remarcamos que el párrafo empieza con una palabra clave que es aunque. Y esta palabra es para aclararnos que su presencia no es lo que determina su decreto, sino que su decreto es lo que garantiza que así será. Porque si fuera de esa manera, entonces finalmente Dios dependería de las causas secundarias y su decreto estaría condicionado a estas causas. Y esto no es así. Hemos visto que su decreto es enteramente soberano y está basado en su voluntad. Vimos también que en las Escrituras las profecías y predicciones de acontecimientos futuros no se consideran como basadas meramente en la presciencia divina. Escuchen, sino como basadas en el decreto divino. Tal como dice el Señor en Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá. Es decir, dicho de otra manera, mi decreto permanecerá. Y por si lo dudamos, Él agrega, y haré todo lo que quiero. En otras palabras, la profecía de las Escrituras se considera como la transcripción de lo que Dios no se considera, en otras palabras, la profecía de las Escrituras no se considera únicamente como la transcripción de lo que Dios prevé, sino de lo que Dios decreta. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque si empezamos a ver este atributo del carácter de Dios soberano con respecto a sus criaturas, van a empezar a surgir muchas preguntas. Porque Él es el quien decreta todas las cosas. Y en este decreto de todas las cosas debemos incluir la salvación. Y esto nos debe llevar a ver lo grande de la salvación. Y eso es lo que veremos el día de hoy. Así que con esto dicho, el día de hoy veremos el decreto de Dios y sus criaturas. Capítulo 3, párrafo 3. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, voy a repetirlo, por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Este párrafo es clave para entender el propósito o lo que hay detrás de la predestinación. Y lo que hay detrás es la gloria de Dios en la elección soberana del pueblo de Dios. Y por otro lado veremos la responsabilidad humana de los que se pierden. Que finalmente ambas mostrarán un aspecto de la gloria de Dios. Una, la gracia de Dios, y otra,
la justicia de Dios. Noten, el párrafo empieza dejando claro que el propósito máximo en su decreto en relación a sus criaturas, hombres y ángeles, siempre es traer gloria a Él. Noten, por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria. Los escritores de la confesión en este capítulo 3, párrafo 3, apuntan el decreto de Dios ahora a la predestinación o la preordenación. Y noten, dice, de algunos hombres y ángeles, los cuales son predestinados. Y cuando decimos que algunos hombres son predestinados, se refiere a que son escogidos por el decreto eterno de Dios, son apartados. Mateo 25:34, con el que empezamos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El pasaje nos muestra algunos que han sido bendecidos por el Padre y han sido bendecidos por Él para heredar el reino, el cual ha sido preparado desde la fundación del mundo. Y la confesión agrega que también algunos ángeles han sido escogidos, como advierte Pablo a Timoteo, haciendo mención de ello en 1 Timoteo 5, versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y escuchen, y de sus ángeles escogidos. Así que vemos en las Escrituras que Dios ha escogido a algunos hombres y ángeles, pues estos han sido o son predestinados o preordenados para salvación. Unos han sido bendecidos por el Padre a heredar el reino, tal como vimos en nuestro estudio de las bienaventuranzas la semana pasada, ¿no? Así que vemos en las Escrituras que Dios ha escogido a algunos hombres y ángeles. Pero la confesión agrega que estos son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice el Señor en el pasaje conocido como el juicio de las naciones, que leímos al principio, en Mateo 25? Donde el Señor utiliza este lenguaje simbólico para describir el regreso del Hijo del Hombre en gloria. En otras palabras, su regreso, separando a las personas como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Él dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y la idea es que estos benditos o bienaventurados, como aprendimos el pasado jueves, son los que heredan el reino, el cual ha sido preparado desde la fundación del mundo en el decreto eterno de Dios. Y estos han sido invitados a venir por el Rey, como indicando un llamado al arrepentimiento. Pero además han sido predestinados a vida eterna, heredando el reino de los cielos por medio de Jesucristo. Es decir, por medio del sacrificio del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien hace posible que podamos heredar la vida eterna. Y escuchen esto, mis hermanos, esto es para alabanza de la gloria de su gracia, como dice la confesión, de acuerdo a las Escrituras. James Renningham comenta: al contemplar el decreto de Dios tocante a sus criaturas, la gloria de Dios es primordial. Voy a repetirlo.
Al contemplar el decreto de Dios tocante a sus criaturas, la gloria de Dios es primordial. Es decir, que su gloria es la consecuencia necesaria de lo que precede su decreto. Ya que en sus obras eternas el Señor manifiesta su magnificencia, lo grande de su plan redentor y todo su carácter misericordioso, paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Él manifiesta su magnificencia y lo ha hecho especialmente de dos maneras en relación a sus criaturas. Primero, su decreto trae vida eterna a sus elegidos. Como Pablo lo expone en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 5 y 6. Es más, voy a leer igual desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. El adoptado no es el que elige al Padre. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y escuchen, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren cómo dice la confesión. Algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, Dios recibe gloria y alabanza al derramar gracia inmerecida a pecadores, como ustedes y como yo, adoptándonos como hijos suyos por Jesucristo. Y como le dijo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Como si dijera, considera a los ángeles escogidos, porque Dios recibe honra de los ángeles que están en su presencia. Cuando un pecador arrepentido que ha sido escogido viene en arrepentimiento y fe a Cristo. Los ángeles ven cuando un pecador arrepentido como nosotros, como yo, ven como el plan perfecto de Dios providencialmente acomodando todas las cosas, como lo veremos más adelante incluso en este capítulo. Dios lleva a la persona para que se arrepienta en el momento previsto por Dios, concediéndole arrepentimiento y fe en Cristo. Así que, mis hermanos, para que se nos grabe, Dios ha escogido según el puro afecto de su voluntad, no por nada en nosotros, ni por ninguna condición buena que hubiera en nosotros, porque no había nada bueno, o porque supiera que nosotros lo reconoceríamos, sino porque así lo decretó Él en amor libre e incondicionalmente por el puro afecto de su voluntad. Por eso dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y la confesión continúa. A otros se les deja actuar en su pecado, para su justa condenación.
Hermanos, la gloria de Dios es primordial en el decreto de Dios tocante a sus criaturas, como dice Renningham, que lo tendremos a finales de mayo por acá. Unos son escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia, pero a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia, de su santa, santa, santa justicia. Pablo en Romanos 9, 22 y 23 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia? ¿Vemos esto, mis hermanos? Hay vasos de ira y hay vasos de misericordia. Y escuchen, que Él preparó de antemano para gloria, para su gloria, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Es decir, mis hermanos, que estos vasos están preparados dentro de su decreto, su plan o su consejo. Por lo que en segundo lugar, su gloriosa justicia se manifiesta en la condenación de quienes persisten en su pecado. Y que son dejados en su pecado. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Este pasaje habla de hombres que han sido apartados por su propia responsabilidad, hombres que se les ha dejado actuar en su pecado. El Señor les dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno ha sido preparado y estos que son dejados en su pecado irán al castigo eterno, mientras que los justos en Cristo a la vida eterna. Los justos en Cristo a la vida eterna. Y esta declaración del castigo al fuego eterno en el juicio a las naciones que vemos en Mateo está de acuerdo con el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 37-40, donde los judíos por su orgullo son dejados en la incredulidad. Versículo 37, porque a pesar de que el Señor había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Estos hombres no podían creer por orgullo y un corazón duro. Porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Y la idea es que a estos hombres orgullosos, con un corazón duro, que persistían en su pecado, habían sido ya dejados actuar en su pecado. Dios los deja, lo que equivale a que en nuestra pecaminosidad seamos endurecidos por nuestra propia responsabilidad. Dios los había entregado o los entrega a la incredulidad, dejándolos en su pecado, para que se endurecieran sus corazones como juicio por su orgullo. Así que debemos entender que cuando alguien rechaza la oferta gratuita de salvación en Cristo,
Puede ser que esté acumulando ira para ser arrojado al fuego eterno. Y quizá por eso se ha dejado en su pecado como juicio. Así que si esa es la condición de alguien hoy aquí que no ha reconocido a Cristo y se da cuenta que ha pecado contra Dios, el llamado es a no endurecer tu corazón. El llamado es al arrepentimiento. Es necesario que te arrepientas. Es necesario que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. En otras palabras, es responsabilidad del hombre escuchar el mensaje y reaccionar positivamente a él en arrepentimiento y fe. Y mis hermanos, si así lo hacemos, es por la gracia de Dios que no nos ha dejado y nos concede arrepentimiento. En la carta de Judas vemos también quiénes son los destinados a condenación. Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres que no viven como creyentes. Hombres que se introducen en las iglesias, pero encubiertamente llevan doble vida. Y que no entienden o menosprecian la gracia de Dios, el llamado gratuito a la salvación. Y vuelven esta gracia en libertinaje. Porque no entienden que la doctrina debe conducir a la piedad para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Y de esta forma, con este comportamiento, niegan su elección, niegan haber sido elegidos, porque con sus actos así lo hacen. Niegan al único Dios soberano, quien ha escogido por el puro afecto de su voluntad, y al Señor Jesucristo. En Romanos 9, 6 al 24, el apóstol Pablo explica la elección soberana, mostrándonos el derecho absoluto de Dios de escoger quién será salvo. Versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Los judíos creían que eran pueblo de Dios, escogidos por haber sido israelitas. Se creían descendientes de Abraham y por eso mismo se sentían escogidos. Pero Pablo les dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú he aborrecido. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, el hombre no tiene una capacidad independiente para escoger la salvación. Y al mismo tiempo, Dios no está bajo obligación de conceder misericordia al hombre. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece.
Pablo dice que levantó al faraón en la historia para mostrar su poder al juzgarlo y endureció su corazón. Es decir, no removió la dureza de su corazón orgulloso, lo dejó en su pecado para mostrar su poder. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios de un pueblo, de una humanidad caída, donde todos son pecadores, ¿no puede elegir a quién va a salvar? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Para dejarlo en su pecaminosidad. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios de la humanidad caída, esto es, todos, puede hacer algunos vasos para demostrar su poder y justicia en su condenación, y puede hacer otros vasos de misericordia para exhibir su gracia en la salvación de ellos. Y todo esto es para su gloria. Así que Dios conoce el futuro, mis hermanos, porque Él lo ha decretado, incluyendo quiénes serán los herederos de la salvación y quiénes no. No existe nada como una presciencia separada de la preordenación. No existe nada como que Dios supiera que tú ibas a reconocerlo porque tú eras una buena persona, no tan dura de corazón. La misma vida de Pablo nos lo muestra. Si Pablo hubiera sido dejado en sus pecados, habría continuado persiguiendo a la iglesia, tal como lo hacía antes de su conversión. Él mismo lo dice. Pero él también reconoce haber sido apartado, escogido o elegido por gracia. Él dice a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermanos, esta es doctrina reformada. Y quizás sea la doctrina que le parece más dura al cristiano evangélico, que no ha profundizado en ella. Pero es muy importante entenderla, porque cuando la entiendes, significa que has entendido también la soberanía de Dios. Y significa que has entendido también la corrupción radical, la caída, la gravedad de nuestra condición. Cuando entiendes esta doctrina correctamente es porque has entendido estos dos factores. La soberanía de Dios y lo profundo de la caída, la corrupción radical. Los padres de la iglesia en general coincidían en enfatizar la soberanía de Dios en la salvación, la responsabilidad humana y el papel central de la gracia, aunque tenían puntos de vista diversos sobre la predestinación y la elección en la iglesia en los primeros años.
Ellos entendían y enfatizaban la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad humana y el papel central de la gracia. Y fue hasta Agustín de Hipona en el 350 aproximadamente, el 430, el primero que empezó a profundizar a una perspectiva más clara y profunda sobre la elección y la predestinación. Y él la tenía basada en su visión de la soberanía de Dios y la dependencia absoluta del ser humano de la gracia divina. Es decir, entendía la corrupción radical y que solamente por medio de la gracia divina es que un hombre podía ser salvo. Más tarde los reformadores escribirían y coincidieron en esta doctrina. Lutero, por ejemplo, en su obra La esclavitud de la voluntad, él reconocía que la doctrina de la predestinación era difícil de comprender y aceptar, pero consideraba que era una verdad bíblica necesaria. Necesaria, porque implica que entiendes, repito, la soberanía y la corrupción. Vimos las bienaventuranzas y la primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres de espíritu. Aquellos que reconocen su pobreza espiritual y su condición de necesidad. Lutero la consideraba que era una verdad bíblica necesaria y no buscaba dar explicaciones completas sobre los decretos eternos de Dios, dejando en claro que el ser humano debe humillarse ante el misterio de la voluntad divina. Como Pablo en Romanos 9:20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? En resumen, Lutero veía la predestinación como un reflejo de la gracia y soberanía total de Dios. Y este era un punto central en su teología. Y con esto buscaba resaltar la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo y glorificar la obra redentora de Dios en Cristo. Así que, mis hermanos, como creyentes, vamos creciendo en esta doctrina. Y al principio no la entendemos con claridad. Y al principio creemos que nosotros elegimos a Dios. Pero esto no es así. Como el Señor les dice a sus discípulos en Juan capítulo 15 y 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Calvino, por ejemplo, enfatizó la soberanía absoluta de Dios en su obra Institución de la Religión Cristiana. Y él lo hace especialmente en cuanto a la elección y predestinación. Él escribe que Dios es soberano en la historia y la salvación, eligiendo desde la eternidad a algunos para salvación por pura gracia, mientras que Dios deja a otros en su condenación, mostrando así su justicia y misericordia, ambas para su gloria. Y la elección incondicional fue central en su pensamiento, ya que Dios elige sin basarse en méritos humanos, obras o fe que él haya preconocido en el hombre, por el hombre. Y Calvino abordó la reprobación, afirmando que Dios permite a algunos permanecer en su estado de pecado para manifestar su justicia, la gloria de su justicia, y reconocía que esta verdad es difícil y misteriosa, tal como la confesión lo dice también. Tal como el faraón fue dejado en su orgullo para manifestar la gloria de su justicia. Y Calvino sabía que la predestinación trae consuelo al creyente,
al garantizar que la salvación es segura y depende exclusivamente de la gracia de Dios, llamando al creyente a una actitud de humildad ante este misterio profundo. Por lo que su teología siempre buscaba glorificar la soberanía divina y proporcionar confianza en el propósito eterno de Dios para los elegidos. Tal como los cánones de Dort lo definieron antes de la Confesión de Londres, y lo hicieron por medio de declaraciones. Así que quiero remarcar que como reformados decimos y afirmamos creer que la Biblia enseña la elección y predestinación soberana. Y afirmamos que esto es lo que los apóstoles enseñaron. Y aunque no lo tenían muy claro al principio, el Señor se los fue mostrando. En Juan 6:64, en el pasaje en el que el Señor les habla de la necesidad de creer en Él, Juan nos dice que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Los puritanos en el siglo XVI y XVII, quienes fueron influenciados por la Reforma, sostenían que Dios había predestinado desde la eternidad a algunas personas para salvación, a los elegidos, y a otras para condenación, los cuales habían sido dejados en su pecado. Y esto no implicaba fatalismo para ellos, sino un llamado a vivir en santidad como evidencia de la gracia divina recibida. Ellos subrayaban la importancia de una experiencia personal de conversión con Dios, una que transformara el corazón del creyente, y la vida cristiana comenzaba con la regeneración espiritual, la cual es solo operada por Dios mediante el Espíritu Santo. Como Jesús lo deja claro en el versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús les habla de la necesidad de una obra soberana del Padre, que no es otra cosa más que su decreto para ser regenerados mediante arrepentimiento y fe en el sacrificio de Cristo, por medio de la obra del Espíritu Santo. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Los discípulos, al escuchar esto, se ofendían y volvieron atrás. Muchos al oír estas palabras se volvían atrás. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y escuchen, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro usa un lenguaje atribuyéndose el crédito de creer y conocer. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aunque la respuesta de Pedro es correcta, hablando de quién es Cristo y hablando de la responsabilidad humana para arrepentirse y creer, sin embargo Jesús conocía el corazón de la declaración de Pedro.
lo que había detrás de las palabras de Pedro. La declaración es correcta, pero en el corazón de Pedro había una atribución de crédito. Y Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? En otras palabras, el Señor le aclara a Pedro de quién procedía la elección. Y lo hace con una pregunta retórica: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Pedro al principio no tenía clara la elección y la predestinación. Y esto es obvio. Y quizá igualmente nos pasó a nosotros. Llegamos a fe y reconocimos a Cristo, ¿verdad? Y yo creí y veíamos esta elección como que fuimos nosotros, ¿verdad? Y esto es obvio. Pero cuando escribió su primera carta inspirado por el Espíritu Santo, él dice en 1 de Pedro 2, versículos 7 y 8: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El lenguaje de Pedro ahora ya cambia. Y en el versículo 8 y 10 él llama a los creyentes linaje escogido, resaltando el decreto de Dios de formar un pueblo especial para sí mismo. El decreto de Dios de formar un pueblo especial para sí mismo. Si hubiéramos nosotros sido dejados en nuestros delitos y pecados, no habríamos escogido venir al cristianismo, venir a Cristo. No lo habríamos hecho. Nadie lo habría hecho. El decreto de Dios de formar un pueblo especial para sí mismo. Pedro, inspirado, escribe para dar a los creyentes seguridad, esperanza y confianza en la salvación prometida. Y escribe que la elección y la predestinación son manifestaciones del propósito soberano de Dios. Unos serán dejados en su desobediencia, en su pecado, para la gloria de su justicia, como leímos en los versículos 7 y 8. Pero otros han sido escogidos como vasos de misericordia y tienen un llamado claro a vivir en santidad y obediencia para la gloria de su gracia. ¿Cómo cambia el lenguaje ahora de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo? Su perspectiva proporciona consuelo y seguridad en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas en Cristo. Leamos juntos cómo dice a los creyentes en la carta. Y leámoslo también como una aplicación a nosotros hoy, en el versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Capítulo 3, párrafo 3. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su
justicia. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo tu poder, tu bondad y tu misericordia, Señor, para tu pueblo. Te pedimos, Señor, que obres hoy en nosotros, Señor, y que nos lleves cada vez más a un entendimiento mayor de tu palabra y de tu propósito y de tu plan perfecto, Señor, para que esto resulte en vidas piadosas que traigan gloria a ti, que manifestemos la gloria de tu gracia en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.